Ya estamos de vuelta con Influyentes. Ya estamos de vuelta con Influyentes en Polar Comunicaciones, con 4 influyentes que quizás soñaron que el domingo pasado iban a estar ahí en el ex Congreso Nacional en Santiago, constituyéndose, ¿no es cierto?, como constituyentes de la región de Magallanes, pero no fue, así son las elecciones, pero hoy día sí pueden comentar y podemos analizar todo lo que ha sido esta primera semana de trabajo de la convención, que ha dado harto para hablar, anticipa que va a dar harto que hablar todavía, mucho tiempo más, ¿no es cierto?, desde lo que fue la polémica del juramento el domingo pasado, todo lo que fue el tema de la instalación, el comenzar a funcionar con tantas trabas el día lunes, bueno, un sinfín de cosas. Cada día ha traído una noticia, cada día de la convención. Así es que vamos primero con el día domingo. ¿Qué sintieron? ¿Qué sentiste, Manuel Gallardo, cuando veías la transmisión ese día domingo? ¿Te hubiera gustado estar ahí? ¿Soñaste con estar ahí? Sí, lo conversamos. De hecho, el lunes aquí en Radio Polar estábamos con la Andrea y con Vladimiro, y yo decía que era bueno reconocer uno sus debilidades, y eso yo creo que nos hace más humanos. Al principio yo creo que todos quienes fuimos candidatos, los 2000 que habremos perdido, teníamos alguna cuota de sana envidia de decir, bueno, me hubiese encantado estar ahí. De esa sana envidia yo creo que salté rápidamente a la preocupación al ver que la convención no se constituía, y ahí hay forma y forma, o sea, yo comparto el tono de que había que iniciar la convención en un contexto en donde se supiera y hubiese certezas que en la protesta las fuerzas de orden estaban llevando su trabajo a cabo sin violaciones de derechos humanos, sin violencia excesiva, y eso me parecía correcto, más no comparto esta imagen de esta constituyente golpeándole la mesa a Carmen Gloria Valladares, diciéndole para, así como que yo soy tu jefe y tú estás subordinada a nosotros. Eso no me pareció para nada. Entonces creo que hasta el mediodía del 4 de julio estábamos todos más o menos tensos y nerviosos, y lo comentamos incluso en el WhatsApp de Influyentes, como que no nos imaginábamos, que si bien era previsible, no nos imaginábamos que fuera así. Y creo que eso después, con la asunción de Elisa Loncón como presidenta de la convención, ya todos los sentimientos previos de la mañana se convirtieron solo en esperanza y en ganas de que le vaya muy bien a la convención. Creo que es potentísimo. Lo hablábamos también el lunes y decíamos, pensar que nosotros somos de una generación en donde decirle mapuche a alguien era una ofensa, era molestarlo en el colegio, era apuntarlo, era como discriminar a alguien por decirle mapuche, cara de mapuche, y en el colegio se daba esta cuestión muy brutal hacia los pueblos originarios, y que después de toda esa reivindicación que ha habido, hoy día la imagen al mundo sea que nos preside Elisa Loncón, de verdad que yo encuentro que es una imagen maravillosa. Esa va a ser la gran postal de la primera sesión de la convención. Y después, bueno, ya dije algo en mi oveja negra, pero sí creo que hay un grupo de constituyentes que no está dando en el tono. O sea, hay un grupo de constituyentes que no entiende, creo yo, que a ellos los eligieron y las eligieron para proponer un texto constitucional distinto al que tenemos, para ser plebiscitado y ojalá aprobado por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Con esto no quiero decir que se despolitice la convención, no. A mí no me molestan ni las declaraciones, ni me molesta que se fijen en un contexto político, y que si durante estos 12 meses transcurre algo en el país en que los convencionales quieren de alguna manera pronunciarse, lo hagan. Pero hay 12 meses y ya se fue una semana, y de verdad creo que quienes crean que esto solo va a ser dar cuña, solo va a ser agitar y no va a ser trabajar, yo creo que tienen que irse un poco enfocando en la tarea para la cual también lo dijeron. ¿Por qué? Porque la convención, y con esto termino, Susi, goza de una tremenda credibilidad ciudadana de parte de todos nosotros y de mucha esperanza ciudadana, pero todos sabemos que en política esas confianzas ciudadanas y esos prestigios no son eternos, y la idea es que ya vemos cómo hay convencionales que quieren, desde la convención están haciendo y están hablando del plebiscito de salida, ya están hablando de un órgano que está fracasando para que en el plebiscito de salida no haya nueva constitución. Así que yo creo que es bueno que se pongan a trabajar en el fondo rápidamente. Rodolfo Arecheta, ¿cómo viviste el día domingo? Estuvimos todos pegados, yo creo, en la transmisión, más de 12 horas viendo las noticias.
Sí, bueno, comparto ahí con Manuel, me hubiese encantado estar, por algo uno participó del proceso, entendiendo que el proceso, y yo creo que lo vimos el día de la instalación, es un proceso que puede salir bien, pero tiene riesgos también. Yo creo que esas dos cosas vimos el día de la instalación. Vimos ahí condensado cuáles son los riesgos del proceso y al mismo tiempo cuáles son las salidas. Vimos, a Carmen Gloria Valladares yo no le di la oveja porque se le llamó harto junto y me parece que es bueno reconocer que tuvo el temple y fue la sorpresa porque se podría haber frustrado esto y hubiese sido muy grave, yo creo. Por suerte se sacó adelante gracias a una persona, que es Carmen Gloria Valladares, lo que me parece muy bien. Y en general, yo creo que acá la convención tiene que entender una cosa, el concepto de la legitimidad es muy jabonoso, se usa harto en derecho constitucional, por ejemplo, que la constitución del 80 era ilegítima porque fue establecida en dictadura, o que el Congreso no tenía la legitimidad para redactar una nueva constitución como lo han hecho muchos otros países. Y ahí hay que tener cuidado porque la legitimidad, como decía, es un concepto jabonoso que se gana de algunas maneras, una de ellas, por ejemplo, a través de las elecciones, no necesariamente por regla de mayoría, porque de mayoría del total de votantes posibles, porque como sabemos votó cerca de un 50% para el plebiscito la apruebo rechazo y cerca de un 40% para los convencionales constituyentes. Entonces, estos convencionales salieron de acuerdo a las reglas, no porque representen a una inmensa mayoría que no fue a votar, que no le interesa el proceso, por decirlo de alguna forma. Y acá, pero tienen pocas formas de ganarse la legitimidad y varias de perderse. Una de las formas de perderse es cuando no atienden a su mandato. Por ejemplo, la Convención Constitucional está hecha para redactar una constitución. Entonces, cuando uno ve una declaración que dice, bueno, no nos queremos inmiscuir en los demás poderes del Estado, pero lo hacen porque demandan a estos poderes del Estado un actuar. Gente como yo, que votó a prueba, la verdad que empezamos a cuestionarnos y, oye, yo no voté por esto. Entonces, y conozco mucha gente que está en la misma y que todavía es muy temprano para decir cómo se va a comportar la convención, pero que estaría dispuesto en algún momento a quitarle el apoyo. O sea, yo lo digo, o sea, si empiezan a decir, bueno, el presidente Piñera, la verdad es que consideramos que no es legítimamente electo, entonces tiene que cesar en sus funciones, no le corresponde eso a la Convención Constitucional. Entonces, una forma de perder legitimidad es salirse del mandato ciudadano, que además es antidemocrático, salirse de ese mandato porque es lo que demandó la ciudadanía. Otra es demostrar falta de expertise, que es un poco lo que se le repudia a Piñera. Piñera lo hizo tan mal, dicen algunos, que al final es incapaz de gobernar, por lo cual hay que sacarlo. Y eso le puede pasar a la Convención. La Convención tiene un mandato, que es redactar una constitución, y vimos en su instalación que hubo riesgo de que esto de que este proceso no comenzara. Entonces, la verdad es que el riesgo acá es que no haya diálogo, no haya garantías para el diálogo. Es muy temprano para saber, pero hubo garantías que no estuvieron presentes, con esto termino, que no estuvieron presentes, convencionales que señalaban que no se les dio la palabra, votaciones que se hicieron varias veces, no está el reglamento y ya se están votando cosas. Y el último, el resultado. O sea, la convención tiene que llegar a un resultado que es la nueva constitución y puede perder legitimidad si es que de alguna forma empiezan el contenido de la constitución, la ciudadanía empieza a ver que es cualquier cosa y no una constitución. Entonces hay tres formas de perder la legitimidad, esto no está asegurado, la convención le tiene que dar cuenta a la ciudadanía y esto es constante, y yo creo que ahí la convención tiene que tener la sabiduría de saber de alguna forma que este proceso depende de ellos, de estar a la altura de las circunstancias. Entonces, eso como para introducir el tema. Andrea Pipsevich, ¿cómo viviste el día domingo? Bueno, como yo soy muy matea, voy a ir por partes. Me encantaría comentarlo todo, pero me prometiste que íbamos a hablar de las distintas partes de todo lo que ha hecho la convención esta semana, así que voy a partir por el domingo. Igual que los chicos, lo vi, como le digo a mis niños, con ojitos de monito japonés, así como soñando haber estado ahí, me habría fascinado. De verdad creo que habría sido maravilloso. Hasta antes de que empezara esta postal que nadie quería, y dentro del chat, en el caso mío de INN y otras redes, había una sensación muy de emoción, de algo bonito que está pasando, de gente viajando de regiones, como en este camino hacia empezar un trayecto histórico. Y eso claramente se vio empañado por lo que vino después. A rato yo también me preocupé mucho de que no llegáramos a tener la convención instalada y habría sido muy difícil reprogramarlo, reagendarlo. De nuevo va mi mérito para la doña Carmen Gloria y para todos quienes aportaron a eso. Ahora, ¿qué vi ese día? Vi
una convención un poco como me la imaginé, que me dio gusto ver estas ceremonias como rituales de los distintos pueblos originarios, ver una convención donde habían constituyentes que tenían parte de sus atuendos originarios, como en el caso del sombrero que tenía la constituyente de Rapa Nui y otros pueblos. Se veía muy la asamblea, que es un poco lo que imaginamos cuando hablamos de una convención constituyente y de un parlamento. Que no vi ningún partido político, ni en las manifestaciones, ni en nada, no vi un gobierno, porque en algún momento había un periodista que quería hacer un despacho y decía que estaba solo en el patio de los Naranjos, o sea, ni siquiera estaba el ministro Delgado haciéndose presente de alguna manera, y en algún momento se sintió como que esto estaba en el aire, que realmente podía caer. Afortunadamente se encauzó y creo que terminó de muy buena manera, con una elección de mesa que con todos sus bemoles, definitivamente configura una oportunidad diferente. Así que creo que hay que rescatar eso. También a una derecha muy poco preparada para esto. O sea, realmente en una postura de no entender. Yo comparto con Manuel, me chocó mucho esta figura de una constituyente golpeando la mesa. Hemos visto varios constituyentes de la lista del pueblo. Yo personalmente considero que todavía, comparto con Manuel la apreciación, no le dan al tono y no han salido de la calle, no se dan cuenta de que esto dejó de ser una protesta y de que ahora tienen una responsabilidad de diálogo. Y en la derecha vi también gente muy poco preparada para lo que se venía. Vi a Natalia Marinovich casi como con pataleta. Entonces, de alguna manera creo que surfeamos todo eso y conseguimos lo que creíamos era un inicio que se postergó, pero ya va marchando. Y corto porque me hicieron así, si no podría hablar como 2 días más. No, para que alcancemos a ver los otros temas, hay que medirse en el tiempo. Vamos, Pablo. Bueno, yo creo que concuerdo en varios de los aspectos que se han comentado ya anteriormente. Obviamente había un anhelo de poder llegar ahí y poder ser parte de ese momento histórico. Ahora, también pasaba por momentos en los que decía, en realidad quería meterme ahí cuando vivimos los momentos más críticos de la jornada. Ahora yo creo que hubo aspectos positivos y aspectos negativos en esa jornada también. Sin duda hay que reconocer que hubo violencia ese día, ¿ya? Y hubo violencia que creo que vino desde ambas partes, en el sentido de que no se puede negar que en la calle, si bien la mayoría de las manifestaciones y marchas que hubo, que fueron multitudinarias, fueron muy pacíficas y muy lindas, por cierto, también hubo grupos, más bien células o más bien grupos atomizados que también incitaron a la violencia de alguna manera. Siento también que quizás la respuesta institucional por parte de Carabineros en cierto grado pudo haber sido desmedida. Ya creo que si bien, como digo, hubo ciertas agitaciones, creo que ahí faltó quizás una estrategia, incluso en términos comunicacionales, porque se sabía lo que iba a pasar. ¿Ya? Se había anunciado ya anteriormente de que si había represión o que si habían disturbios en el exterior del Congreso, iba a pasar lo que efectivamente pasó. Y obviamente hubo grupos que también empujaron a esa situación. Creo que ahí quizás faltó un poco más de delicadeza en la manera de abordar la situación. Sí, creo que algo positivo que resultó de eso fue que efectivamente ayudó a descomprimir la tensión inicial. Yo la verdad es que en los primeros minutos de este intento de instalación de la convención también estaba tremendamente ansioso y nervioso porque también veía la fragilidad del momento que se estaba viviendo. Y obviamente estaba el riesgo de que eso quedara en nada, que se nos desarmara todo aquello por lo que hemos estado trabajando y luchando durante tanto tiempo. Por lo tanto, estaba esa ansiedad in situ, pero creo que el que ocurriera la situación, si bien no comparto la forma tampoco para nada, no me gustó bajo ningún término ver a una persona golpeándole la mesa a otra, creo que no es la manera. Pero creo que por lo menos esa situación ayudó a descomprimir esa tensión inicial que sabíamos que estaba allí latente, que estaba ahí como amenazando en todo momento y no sabíamos en qué momento iba a llegar. Afortunadamente llegó al comienzo y a mi parecer se resolvió de una manera magistral. Reconozco también abiertamente la gestión de Carmen Gloria Valladares. Me recordaba un poco a la figura de un profesor jefe tratando de calmar un curso difícil, ¿cierto? Yo creo que hay miles de profesores que estábamos mirando esa situación, empatizábamos mucho con ella cuando la sala de clases se nos empieza a ir de las manos, ¿cierto? Y ella en realidad actuó con total templanza, con total serenidad, con mucho respeto también, incluso a quienes derechamente también la agredieron, ¿cierto? Entonces creo que es súper importante eso. El recuadro blanco acá, esto es sol. Está bien.
Y bueno, y creo que esa situación también, al margen de la reacción de Carmen Gloria Valladares, también permitió que asomaran ciertos liderazgos naturales que me parecieron súper interesantes. Creo que no se debe desconocer la presencia de algunas personas que en ese momento, justamente clave, cuando se estaba golpeando la mesa, cuando se estaba poniendo en jaque la situación, aparecieron personas que ayudaron a calmar las aguas, ¿cierto? Que entraron en un tono dialogante, que permitieron también poner paños fríos, y creo que eso también nos ayuda a darle mucha esperanza al proceso que se está viviendo. Creo que personas que tienen ese ánimo y esa actitud van a ser claves en el desarrollo de la convención, y también lo veo como algo positivo, ¿ya? Efectivamente han habido muchos dimes y diretes en estos días que me imagino que los vamos a analizar más adelante, pero sí creo que ya están asomando estos liderazgos y estos discursos que van a ser claves en la articulación de todo lo que viene para adelante. Perfecto. Como veo tanto acuerdo en tantos temas hoy día, creo que va a haber un acuerdo unánime, por eso no lo vamos a detallar en una sola vuelta de profundización en la pregunta de los problemas que tuvieron para comenzar a funcionar el día lunes, sino que los dejo en libertad de acción, que lo mencione cada uno en el tiempo que tiene a partir de ahora, porque creo que es bueno ponernos ya a analizar más el funcionamiento. Manuel, vamos a partir contigo. Si quieres puedes hablar de los problemas del día lunes y ya la votación que ocurrió después ya el día miércoles cuando ampliaron la directiva. No quiero desaprovechar esta tribuna para los miles de magallánicos que escuchan este programa para que desmitificar algo enseguida. Los constituyentes no se subieron el sueldo. El aumento, porque quienes quieren boicotear la convención decían, la primera definición de la convención fue que los constituyentes se subieron el sueldo. No se subieron el sueldo, se aumentó el presupuesto de la convención, ¿ya? Porque yo veo un montón de gente que decía, estos viven hablando del pueblo, de esto, de lo otro, lo primero que hicieron fue subirse la remuneración. Eso no fue así. Me parece que esas fake news y todas las que van a surgir en torno a la convención es súper importante desde el primer día eliminarlas. Los constituyentes y las constituyentes, primero, no tienen la potestad para eso. Segundo, lo que hubo fue un aumento de presupuesto justamente para las condiciones técnicas, para las condiciones de funcionamiento, pero en ningún caso de la remuneración de las y de los constituyentes. Yo espero dos cosas. Primero, lo que haría, si estuviese en la convención, lo que diría es que hagamos un reglamento rápido, para ver cómo vamos a funcionar la próxima semana. Dentro de ese reglamento tiene que estar contemplado en las tablas el reglamento definitivo de funcionamiento. Y lo segundo, rápidamente identificar las cantidades de comisiones y las temáticas en las cuales nos vamos a ir con cantidad de integrantes, tiempo de las sesiones, periodicidad de las sesiones, tanto de comisiones como también del panel general. Lo que queremos ver todas y todos. Eso es lo que tú harías, eso es lo que tú crees que te gustaría que hubiera. Pero ¿cómo viste lo que pasó? Da la sensación que cada día fue realmente una valla para pasar, fue muy difícil dialogar, hubo diferencias y discrepancias en torno a todo lo que fue sucediendo. Vamos a hacer un resumen rápido, pero desde el día lunes y martes que costó mucho que comenzaran a sesionar porque no estaba lista, ¿no es cierto?, toda la instalación técnica y sanitaria para que pudieran ellos trabajar en forma segura. Y además después lo que fue la elección, la votación para ampliar las vicepresidencias a 7 vicepresidencias más, ¿no es cierto?, que se realizó mediante 2 votaciones. Después también tuvieron que votar el tema ayer de la declaración sobre los presos políticos. Ha habido hartas vallas que pasar. Así que vamos ahí analizando un poco cómo viste esta semana. Porque proyectado a eso, lo que más preocupa es cómo van a trabajar en lo que tienen que trabajar, que es en la redacción de la nueva Constitución. Sí, o sea, fue una semana complicada, yo creo que no tenemos que negarlo. Yo, por ejemplo, voy a ser siempre un defensor de la convención. Aunque haya perdido, aunque mi sector no le haya ido bien y no esté representado, yo voy a defender la convención. Lo que no voy a defender van a ser a los convencionales de uno u otro lado que le quieren hacer daño a la convención. Me parece que en eso hay que darle cara y hay que ponerle frente a los extremos, a quienes quieren que fracase porque no quieren una nueva constitución, o a aquellos maximalistas que creen que solo es su opinión y que ellos cargan con toda la validez y la representación del pueblo. O sea, yo creo que a ambos extremos hay que darles cara. Y en ese sentido, yo espero que esto suena medio amarillo, yo no soy amarillo, pero que el ancho camino del medio, que va incluso desde la coalición de Chile Vamos hasta la propia lista del pueblo, por ejemplo,
Yo he escuchado a nuestra constituyente Magallanes, a Elisa, y de repente siento que sus intervenciones y su oratoria y su tono no tienen nada que ver con el de otro integrante de la lista del pueblo. Por eso es que no quiero clasificar en bancadas, pero creo que la gran mayoría de los constituyentes van a tener que poner la pelota en el suelo. Me imagino que conversarán esta semana con sus equipos, revisarán la prensa, hablarán con su gente y se van a dar cuenta de que esa cuota de confianza, como que yo siento que la de hoy día, y esto me duele decirlo, es menor a la que había el sábado en la noche, horas antes de que la convención uno lo conversa con la familia, lo conversa con los amigos, y seamos honestos, la confianza que había el sábado en la noche, 3 de julio, es probablemente mayor a la que hay hoy día en la convención. Y esa irrigación hay que cortarla inmediatamente. Y eso se hace que se pongan, por favor, a trabajar y a discutir los temas de país. Rodolfo, ¿cómo ves tú lo que ha pasado esta semana? Muchas críticas al gobierno porque no estuvieron listas, ¿no es cierto? No estuvo todo listo para que ellos pudieran sesionar con las medidas correspondientes, con la instalación técnica, pero también un disminuido Chile Vamos, ¿no es cierto?, donde no pueden lograr poder entregar su opinión o lograr los votos para que sean considerados. Oye, Susi, ¿vamos a hablar de la declaración ahora o después? Al tiro. Están hablando muy largo, si no, no vamos a alcanzar. Mételo todo. Alcanzamos a dar otra vuelta. Rápido, acerca de la instalación de la convención, que no hayan estado las cosas, los implementos o las condiciones necesarias para sesionar, me sumo a las críticas, obviamente no podrían hacerlo. Y respecto al ánimo que se ha visto en la convención, yo estoy de acuerdo con Manuel en el sentido de que todos quedamos, esto es preliminar, digamos, no es un juicio como categórico, sino que da para cuestionarse cómo ha funcionado. Desde la instalación hay cosas que han estado mal. Yo estoy de acuerdo con Manuel con que se debió haber hecho el reglamento antes, porque se estaba votando a mano alzada, no estaba establecido quién iba a tener la palabra, que es algo normal en un principio, pero da cuenta de un ánimo, digamos, de improvisación que tiene que ver con esto de que da la impresión de que de repente no se sabe lo que se está haciendo. También me preocupa mucho el tema de la política de la identidad, acá hay que hacer una constitución, hay que llegar a un resultado que es una constitución, y yo entiendo que cuando la presidenta de la convención empieza hablando en mapuche, mucha gente se emocionó, en mapudungún, perdón, se emocionó, pero también hay un lado, le tiene que hablar a todo Chile, no sé cuánta gente entendió eso, digamos, es bonito simbólicamente, yo entiendo de dónde viene, y me parece bien, pero hay un trabajo que hacer que va más allá de la política de la identidad y de llevar a la Constitución todo lo que encontramos mal y con lo que no estamos de acuerdo, hay que avanzar. Y me parece ahí que la Constitución plantea más dudas que certezas respecto al camino, ¿no? Sin ser categórico, insisto, esto está empezando, no podemos hacer un juicio, pero por ejemplo se hizo una encuesta, la Convención va a empezar a salir en las encuestas, como cualquier órgano, como el Congreso, y lo que no queremos es que termine teniendo el porcentaje de aprobación del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que no ayuda a la convención? Por ejemplo, volviendo al tema de la encuesta, entre 18 y 25 años, le preguntaron a jóvenes, 18 y 25 creo, y cerca de un 40% no confiaba en la convención. Todavía hay un porcentaje que confía, que es mayoritario, pero pasa que esto es líquido y se va moviendo. Y el tema de la declaración para mí fue, de alguna forma, equivocado. Yo creo que se equivocó la convención, porque de alguna forma dijo no queremos tomar las atribuciones de otros poderes, pero demandó a esos poderes actuar, y lo más probable es que esos poderes no escuchen, porque la convención no tiene las atribuciones para hacer lo que está pidiendo. ¿Y qué es lo que pasa con la convención cuando pide algo que no tiene la atribución de pedir? Es que queda como chaleco mono, básicamente, para decirlo en buen chileno, porque quiere hacer algo simbólico, el tema de la política de la identidad, cuando tiene que hacer un trabajo súper concreto, y finalmente yo, entre otros, quedamos como, pucha ya, pues ¿cuándo vamos a empezar a hablar del reglamento? Entonces, que lo primero haya sido eso me parece malo. Y está bien el tema de la política de la identidad, porque hay varias reivindicaciones que tienen sentido, pero en la política de la identidad no se puede tomar el proceso constituyente y restarle espacio a la Constitución misma. Hay temas fundamentales que tenemos que discutir, y si estamos haciendo puros, como decía Manuel, como puras cuñas, frases para el Twitter, frases grandilocuentes de reivindicaciones históricas, está bien, eso se entiende la primera semana, pero para adelante
La verdad es que yo creo, y cerrando, no va a ser muy fructífero y es lo ideal, como decían acá otros panelistas, hay convencionales que no han estado a tono y lo ideal es que empiecen a aportar con ideas y no nos quedemos en esta pelea simbólica que yo entiendo de dónde viene y me parece bien, pero hay que avanzar y hacer una constitución. Andrea, ¿cómo viste esta semana con todos estos temas que hemos estado conversando? Ahora nos puedes dar ya tu visión. Bueno, no hay mucho que sumar al tema del fracaso en la instalación, excepto que creo que ahondan en la errada lectura política que ha hecho el gobierno de la relevancia en la convención, porque es más aún por un gobierno que se jacta de ser eficiente y de ser muy bueno técnicamente, porque no poder tener un auditorio listo con las condiciones que se necesitaban con 9 meses de anticipación es un chascarro. En cualquier empresa le habría costado la pega a la persona a cargo. Entonces creo que más que una negligencia es que hay un foco que está muy mal puesto, ¿ya? Y se daña mucho el gobierno y lo que queda de su coalición presentándose de una manera tan inoperante. A mí me decepcionó mucho la primera semana de la convención, es cierto, pero soy una persona paciente y me doy cuenta de que es un desafío muy grande y muy a largo plazo. No podemos juzgarlo por lo que pasa ahora, pero estamos muy atentos. Yo estoy muy atenta a lo que está pasando y comparto el análisis de que esta es una cuestión que igual como esta legitimidad hoy día los tiene muy empoderados, puede irse al piso si la ciudadanía acá tuvo un mandato muy claro y está esperando que se pongan a trabajar en temas muy relevantes. A veces siento que se olvidan lo importante que es lo que hay que hacer. Es como que nos estamos poniendo temas cuando podríamos estar definiendo cosas tan relevantes como la descentralización, las formas de gobierno, el tipo de administración de justicia que queremos, y ahí estamos todos parados en cosas que solamente nos dividen. Coincido en que el reglamento es lo primero. O sea, si la mesa son 9, son 6, son 7, son 5, bueno, depende. ¿Cuál es la función de los vicepresidentes? Ahora tenemos 5 y cómo se van a elegir y qué tienen que decidir. No sé, es como poner la carreta delante de los bueyes. Pero entiendo que la convención es soberana y tendrá que administrarse como mejor le funcione. A lo mejor funcionan de a 5 a 6, lo importante es que puedan tomar las decisiones y que haya efectivamente un camino legítimo para que todos puedan opinar, los que están a favor, los que están en contra. En el fondo esa es la idea de una asamblea, no que ganen los que gritan más fuerte. Lo más controversial para mí es la declaración. Esto ya lo habíamos tocado en alguna oportunidad. Yo creo que es un grave error. Y confieso que dentro de INN, nuestro chat también, acá las opiniones son súper divergentes. Mi opinión personal es que es un grave error. Y no por no compartir muchas de las aspiraciones que se están poniendo ahí. Yo lo he dicho y he sido abierta en mi postura sobre los presos de la revuelta o sobre la situación del Gualmapu, que yo puedo compartir perfectamente. Pero creo que acá hay una gran confusión entre lo que es el órgano de la convención, entre lo que son las aspiraciones de cada convencional constituyente. Cada persona tiene el legítimo derecho a opinar sobre todos estos temas, eso sin ninguna duda. Lo que yo hubiese querido es que entendiéramos que al ganar un puesto como eso, uno no llega con su propia agenda, uno llega por supuesto con sus valores, pero que tienes que construir caminos y tienes que abrir diálogos con otros. Entonces, plantear de entrada algo que solo genera división me parece súper complejo. Y entiendo la postura de decir, mira, necesitamos un estándar ético, pero por acá pasamos por sobre algo que para mí es fundamental, que son las reglas, y que la gente lo mira muy en menos y dice, no te puedes enfocar en las reglas, en un proceso histórico como este, con cosas fundamentales, y se mezclan violaciones a los derechos humanos que efectivamente tienen que ser investigadas, con delitos que han sido condenados, con pruebas, con gente en prisión preventiva que efectivamente ha sido abusiva la medida. Entonces, se transforma en un órgano político ejerciendo facultades que no tiene. Y la declaración hasta la mitad va bien porque uno dice, bueno, esto es aspiracional. Yo pedía que no opinen, pero entiendo, hay un punto medio en el cual uno dice, bueno, este es un órgano político, pero a lo mejor puede opinar. Pero distinta es la opinión de cada constituyente. La convención como órgano no se puede atribuir eso. Y creo que de ya no lo hace cuando le demanda a otros poderes del Estado una acción u omisión específica. O sea, yo no esperaría que el Congreso, el Ejecutivo o cualquier otro poder judicial le diga a la Convención qué es lo que tiene que hacer. Y hoy día eso está sucediendo. Creo que es una errada lectura y espero que por lo pronto pase para que empecemos ya a enfrentar las siguientes dificultades. Hay que ser realistas. Esto vamos a tener muchas dificultades. Yo vislumbro derechos de agua, tratados internacionales, o sea, si vienen muchas montañas, entonces ojalá la superemos pronto. ¿Pablo? Sí,
Mira, yo entiendo, la verdad, gran parte de los reparos y cuestionamientos que se hacen en esta conversación, pero tratando de hacer una mirada un poquito más, no sé, quizás menos dramática de lo que ocurre, no me parece poco natural nada de lo que está ocurriendo hasta este punto en la convención, ¿ya? O sea, tenemos que quizás mirar el proceso, cómo se ha venido conformando y cómo se ha venido construyendo, y obviamente esto no va a ser un jardín de rosas. Ya estamos enfrentando posturas que son muy diversas, estamos enfrentando temas que son tremendamente complejos, que han además estado tremendamente expuestos mediáticamente. Por lo tanto, existen muchos sectores que necesitan alzar la voz desde sus propios espacios y desde sus propias trincheras, tratando de poner sobre la mesa los temas que les parecen importantes. Entendiendo que el proceso constituyente de alguna manera es como una especie de reparación de una herida muy profunda y que lleva mucho tiempo expuesta. Entonces las curaciones van a tener que ser constantes, vamos a tener que ir haciendo limpiezas muchas veces, muchas conversaciones, y tratar de ir haciendo ajustes, ¿cierto? Entonces no me parece extraño que esta primera semana haya sido tan ajetreada, que haya tenido tanta controversia, y probablemente creo que va a ser así la semana siguiente y hasta la subsiguiente también. Pero posteriormente esta intensidad también creo que va a tender a ir bajando, y tenemos que acostumbrarnos también a que haya discusión, porque esto va a ser así. Ya la Convención Constitucional va a suponer que nos entrampemos quizás en discusiones como esta cuando empecemos a hablar de educación, cuando empecemos a hablar de pensiones, cuando empecemos a hablar de vivienda y todos esos temas que históricamente no se han ido tocando. Entonces creo que hasta este punto, si bien hay cosas con las que podemos estar o no de acuerdo, creo que no ha pasado nada que esté fuera de lo natural. Ahora, con respecto al tema de la declaración, también me parece natural, ¿ya? Por lo que hemos conversado anteriormente, puede ser quizás legítimo o no. Yo también creo que la Convención Constitucional no tiene las atribuciones para influir en los otros poderes del Estado, pero sí creo que cuando estamos hablando de un proceso constituyente como el que estamos viviendo, que implica una presencia tan grande a nivel de sociedad, también es importante que los otros poderes del Estado se involucren en lo que está ocurriendo, y siento que eso es lo que no ha hecho, no con una participación directa, claramente, pero si estamos transformando el modelo de sociedad o queremos transformar las reglas de cómo funciona el país, sin duda los poderes del Estado tienen algo que decir al respecto y también tienen maneras de involucrarse. Y creo que, por ejemplo, ir limpiando el camino y despejando estas asperezas que están allí puestas, como por ejemplo el tema de los presos de la revuelta, que sabemos que viene haciendo ruido hace un montón de tiempo, creo que sería importante que los otros poderes del Estado también colaboren o contribuyen en ayudar a despejar esas asperezas que probablemente van a seguir siendo un obstáculo, porque sabemos también la importancia que tiene para muchos sectores que están participando dentro de la convención. Entonces, por eso, creo que si bien no es su función principal, y concuerdo con ello, y no tengo reparo en ello, creo que es legítimo que se pueda también levantar una voz que diga como que, oye, por favor, háganse cargo de esto porque lo venimos pidiendo hace un montón de tiempo y para nosotros es importante. Otra cosa que me preocupa también, creo que lo mencionaba anteriormente Manuel, que hay sectores que, bueno, particularmente veo una disposición de la derecha, ¿cierto?, más conservadora, que siento que entró a la convención también desde una trinchera también muy estricta, muy rígida, y voy a decir algo que probablemente va a sonar feo, pero no lo quiero decir con un ánimo despectivo, pero hoy lamentablemente la derecha se ha conformado en una minoría irrelevante como peso político dentro de la convención, en el sentido de que no tienen los votos suficientes para generar cambios que sean realmente de peso. Entonces siento que en ese sentido debería existir un ánimo de conversación que permita llegar a consensos y poder aportar desde su trinchera, porque termino con esto. Claramente esos 36, 37 convencionales que son de la derecha también representan un sector del país, pero creo que si buscan o quieren tener una participación que realmente sea relevante dentro de la convención, van a tener que empezar a conversar más y a abrirse también a escuchar desde dónde vienen los discursos que no son los suyos. Perfecto. Un minuto más cada uno para agregar algo. Partimos con Manuel, seguimos con Rodolfo y Andrea. Mira, yo si lo tuviese que resumir en una frase respecto a lo último que decía Pablo, la gran tarea política de la convención es resolver una pregunta: ¿es si va a ser la convención de los 104 o de los 155? Chile son los 155. Me guste a mí o no, me gusten a mí. Hay 37 que la verdad no me gustan mucho, y por otro lado hay otros 20 y tantos que tampoco me gustan mucho. Pero yo creo que el gran desafío político es que no basta con los 2/3, sino que basta con hacer una constitución que sea la casa de todas y de todos, y que una mayoría relevante y momentánea no se imponga sobre una minoría significativa. Esto no significa hacer concesiones en cuestiones de fondo, pero sí en ver cuáles son aquellos temas más importantes que incluso las minorías relevantes
como Chile Vamos, como incluso la Lista del Pueblo, que tiene menos constituyentes que Chile Vamos, termina siendo parte de la redacción y del resultado final de la Constitución. Perfecto. Rodolfo. Iba a decir otra cosa, pero me voy a hacer cargo un poco del tema de la derecha. Obviamente, cuando uno es minoría, pasa a la irrelevancia si es que el otro no quiere, la mayoría, no le cede el espacio al diálogo a la minoría. Y entonces, y esto es muy difícil porque finalmente las mayorías podrían no hacerlo. Entonces, los grandes cambios civilizatorios de la segunda mitad del siglo XX para adelante es reconocer las minorías, integrarlas, y un proceso deliberativo, como dice Manuel, debiese considerar la opinión de todos, no la pasada de máquina. Y yo creo que acá es donde todavía está por verse, es muy temprano, pero si esto va a ser una pasada de máquina, donde las mayorías se van a imponer a las minorías, no va a haber deliberación democrática, y eso probablemente no va a cerrar la herida, sino que va a generar la herida de otra manera, y no vamos a tener la paz que todos queremos. Entonces, yo creo que acá, obviamente, la derecha no se puede cerrar y atrincherar, pero el que tiene la pelota para propiciar el diálogo, y el que de alguna forma, con este sentimiento de haber sido vejado mucho tiempo, es esta mayoría que tiene que decir, bueno, vengan, ustedes súmense y conversemos, porque podrían no hacerlo. Podrían decir, no, ya, la derecha los aislamos, han venido de alguna forma perjudicando al pueblo de Chile durante mucho tiempo, entonces los vamos a aislar y qué bueno que hablen solos. Eso puede pasar y tienen el poder de hacerlo. Entonces, lo que vamos a ver acá, de acá en adelante, es si va a haber deliberación o si va a haber pasada de máquina. Esa es la situación en la que estamos. Andrea. Ya, sí, yo coincido en que por eso sí hay preparar esto, o sea, tiene que entender que tiene que dialogar de otra manera y tiene que acercar posiciones, porque si no sencillamente lo van a bloquear, y tiene posturas importantes que defender, entonces realmente tiene que encontrar otro camino. Ahora, yo sí creo que, tomando un poco lo que decía Pablo, yo tengo cierta distancia con eso, porque yo coincido con Manuel, esta no es la convención de los 105, estos son los 155, y esto es algo que le importa mucho a algunos en esos 155, que yo puedo compartirlo perfectamente, pero no es a todos. Y te voy a poner un ejemplo súper práctico en relación a la Araucanía, que yo estoy de acuerdo y conforme con que hay que desmilitarizarla, entre otras cosas, pero resulta que los convencionales más votados por lejos y por mucho en Araucanía fueron UDI y RN, que tienen una visión completamente distinta. Entonces, por eso que siento que la convención no puede aprovechar esta mayoría para imponer una agenda política que además interviene en los otros órganos de Estado. Creo que tiene una legitimidad hoy que se la juega respetando su función, porque de lo contrario la gente va a empezar a verla como más de la típica política, donde yo llego a mi puesto de poder y pongo mi agenda legítima completamente porque yo creo en ella, pero es mía. Y ese ejercicio de diálogo no es solo de la derecha como minoría, sino que es del otro grupo. Y por eso creo que los independientes, en particular, espero, no neutrales, actúen como una buena bisagra, vaso comunicante entre grupos que al principio, y espero que no se prolongue, parece que no van a tener muchos puntos de conexión. Y por eso que creo que es importante respetar las formas, no por ser simplista y decir, mira, esto así lo dice el reglamento o así lo dicen los 2 tercios. No, es que esto está ahí para protegernos, para que esto llegue a buen término. Perfecto. ¿Pablo? Sí, no, bueno, de nuevo, entiendo obviamente las discrepancias. Ahora, cuando yo digo que me parece natural que se hagan este tipo de declaraciones, estoy hablando del momento inicial de la convención, ¿cierto? Creo que hay temas que es necesario despejar, que están allí todavía como herida abierta y hay que hacerse cargo de ello, porque de lo contrario no se puede avanzar. Ahora, usando la misma metáfora que decía Rodolfo, a mí la verdad es que no me gusta la pasada de máquina, ya, porque siento que finalmente se convierte en una práctica abusiva que deslegitima también un proceso que es lo que tanto hemos criticado desde muchos sectores históricamente. Entonces, por eso, creo que es súper necesario también que desde esa posición minoritaria que hoy tiene la derecha también entiendan que hoy ya no van a poner la música a ellos, ¿cierto? Que hoy van a tener que quizás abrirse a conversar en otro tono, en una manera diferente, y lamentablemente lo que se ha visto hasta ahora en la discusión constituyente es que están allí para representar marcadamente sus diferencias y no he visto una apertura realmente a conversar ciertos temas que claramente son los que sí disponen esa mayoría. Que nos guste o no nos guste, esa mayoría legítima que decía la Andrea es la que está poniendo la música hoy y es la que también está poniendo a qué ritmo se baila. Pero sí, yo creo profundamente en el diálogo y creo profundamente también en que todos los sectores deben ser representados, porque finalmente nadie, como he dicho siempre en este programa, es dueño de la verdad y hay que poner a conversar las posturas, porque de lo contrario caemos en lo mismo de siempre.
Perfecto. Bueno, ya tendremos para seguir conversando más y profundizando en lo que suceda con la convención. Vamos a ver qué se viene esta semana. Y por último, queremos agregar a nombre de todos los panelistas influyentes de este programa, queremos contarles de una situación que vivió esta semana una persona, el familiar de una persona que trabaja con Daniela Arecheta en su empresa, quien fue secuestrada por un taxista de la ciudad. La tuvo 2 horas en el auto encerrada, paseando por distintos sectores de la ciudad sin dejarla que se bajara. Mucho susto, además una persona que trabaja en el sector salud, una persona que trabaja en primera línea, más encima viviendo esta situación. El taxista anda suelto en nuestra ciudad, no se le pudo lamentablemente tomar la patente del auto, dada la tensión del momento, ¿no es cierto?, cuando logró bajarse esta mujer, no pudo tomar la patente. Así es que para poner en alerta, ojalá estén todos con mucho cuidado, sobre todo quienes están tomando taxis libremente en nuestra ciudad, y se pueda encontrar a este taxista y poder denunciarlo públicamente ante Carabineros. Eso. Bueno, queridos influyentes, les agradezco su participación esta semana y espero tenerlos a todos ya la próxima semana, en que vamos a tener un fin de semana largo por la fiesta de la Virgen del Carmen. Así es que les deseo una buena semana corta a todos, un buen fin de semana, y nos vemos la próxima semana ya. Que estén muy bien. Hasta luego. Listo, nos vemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.